Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una historia. La historia de Isaías. Es la crónica del sueño de su primer coche nuevo y de cómo, sin darse cuenta, ese sueño se transformó en una pesadilla financiera que duró 7 largos años. Y para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros, el propio Isaías lo resumió en una frase que es, demoledora. El olor a coche nuevo dura 3 meses. La factura dura 7 años. Esta es la gran lección que vamos a analizar hoy. Venga, pues vamos a conocer a nuestro protagonista. Él es Isaías. Y a ver, la situación de partida es buena, ¿eh? Tiene 29 años, es ingeniero, tiene un buen trabajo y, lo más importante, ha conseguido ahorrar con mucho esfuerzo 15.000 euros para cumplir su gran sueño, comprarse un coche nuevo, recién salido del concesionario. Y claro, con ese dinero en el bolsillo, se va directo al concesionario. Y allí, pues, pasa lo que suele pasar. Se encuentra con Javier, el vendedor, que le despliega la alfombra roja, le empieza a hablar de financiación a medida, de 3 años de mantenimiento gratis, de un valor de reventa garantizado, música para sus oídos. Isaías, lógicamente emocionado, firma. Pone sus 15.000 euros de entrada sobre la mesa y se compromete a pagar 379 euros al mes durante 84 meses. Ojo, que son 7 años. Parecía que el sueño estaba cumplido, ¿verdad? Pues vamos a ver que no era tan sencillo. Claro, en medio de la euforia del momento, uno no se pone a hacer números finos. El coche costaba 35.990 euros, pero si sumamos la entrada y todas las cuotas, el total ascendió a 46.836. La diferencia, ese pico, es esta cifra de aquí, 10.846 euros. Eso eran solo los intereses. Y lo peor es que esto no había hecho más que empezar. Y ahora es cuando la historia empieza a torcerse de verdad. Vamos a hablar del primer gran golpe de realidad, de ese enemigo silencioso y brutal de cualquier coche nuevo, la depreciación. Es que esto es para verlo. El dinero se evapora, literalmente. El mismo día que saca el coche por la puerta, ¡pum!, un 15% menos de valor. Al año ya ha perdido más de una cuarta parte. A los 3 años el coche vale casi la mitad. Y al final de los 7 años de préstamo, es increíble, ha perdido el 73% de su valor. Es como quemar el dinero, pero más lento. Pero bueno, si solo fuera la depreciación. El problema es que empezaron a surgir lo que podemos llamar gastos fantasma. El seguro a todo riesgo, por las nubes. Los impuestos, más altos por ser nuevo. ¿Y el mantenimiento gratuito? Pues resulta que no cubría los neumáticos ni los frenos. Y luego, claro, las suscripciones a los servicios del coche, que empiezan a caducar. Gotita a gotita se forma un charco de miles de euros. Y así la bola de nieve fue creciendo hasta que 1 año después llega el momento clave. Una simple conversación con un amigo, Carlos, que casualmente sabía de finanzas. Y esa charla fue una auténtica ducha de agua fría. El momento en que todo cambió para Isaías. Lo que hizo Carlos fue muy simple, pero a la vez demoledor. Le puso 2 escenarios sobre la mesa. Escenario A, lo que has hecho, comprar el coche nuevo. Y escenario B, lo que podrías haber hecho, que es comprar exactamente el mismo coche, pero de segunda mano con solo 3 añitos. Y bueno, es que los números hablan por sí solos. En 7 años, el coste total, sumándolo todo, se iba a casi 100.000 euros con el coche nuevo. La otra opción, el coche usado, se quedaba en poco más de 41.000. Es que es menos de la mitad. La depreciación 3 veces menor. Los números eran, es que no hay otra palabra, abrumadores. Así que, si lo reducimos a una sola cifra, la cifra del Easy es esta, 58.430 euros. Esa es la cantidad de dinero que Isaías dejó sobre la mesa. Y para que nos hagamos una idea de lo que eso significa, estamos hablando de más de 2 años enteros de su sueldo. 2 años de trabajo, esfumados. Y esto nos lleva a un concepto que a veces se nos olvida, pero que es importantísimo, el coste de oportunidad, que básicamente es el dinero que se deja de ganar por haber elegido otra cosa. Pensemos, si en lugar de pagar la letra del coche, Isaías hubiera invertido esos 379 euros cada mes, con una rentabilidad normalita del 6%, en esos 7 años tendría casi 39.000 euros más. Vamos a llevarlo a algo todavía más del día a día. ¿Cuánto le costaba cada kilómetro que recorría? Pues más de 1 euro. 1 euro con 4 céntimos. Ahora comparemos. Es el triple de lo que cuesta el car sharing y casi 6 veces más que el transporte público. O sea, desde un punto de vista financiero, era un desastre. Pero la cosa se puso todavía peor. En el 5.º año se dio cuenta de que estaba en una trampa financiera.
Es lo que se llama estar upside down. Le debía todavía al banco 12.400 euros, pero es que el coche en ese momento ya solo valía 11.200. ¿Qué significa esto? Pues que si hubiera querido venderlo, no solo no veía un duro, sino que tendría que poner 1.200 euros de su bolsillo para librarse de la deuda. Estaba completamente atrapado. Pero bueno, Isaías tocó fondo y decidió que ya estaba bien, que no iba a seguir siendo una víctima de su propio error. Así que, con la ayuda de Carlos, se sentó a trazar un plan de escape. Había que recuperar el control. Lo primero fue aprender la lección para no volver a tropezar. Y esa lección tiene un nombre, la regla 20-4-10. Es súper sencilla. 20% de entrada, como mínimo. Financiarlo a 4 años, como máximo. Y que el 10% de lo que se gana al mes cubra todos los gastos del coche. Ojo, no solo la cuota. Y con esa regla en mente, se puso manos a la obra, se apretó el cinturón y ahorró como nunca. Cuando por fin llegó el 7º año, vendió el coche, saldó la deuda y, con lo que le sobró y lo ahorrado, se compró otro coche, pero esta vez de 5 años y pagándolo a tocateja. Pero lo más importante de todo, el verdadero cambio, fue el último paso: coger los 379 euros que ya no pagaba de letra y empezar a invertirlos. Y así llegamos al final de la historia y a la lección más importante. Porque esto, al final, no va solo de dinero, va de algo mucho más grande. Va de entender qué es la libertad de verdad. Porque, a ver, Isaías creía que se estaba comprando estatus, seguridad, felicidad, eso que nos venden. Pero si miramos la cruda realidad, lo que compró de verdad fue un préstamo de 7 años, una máquina de perder dinero que se devaluó un 73% y, lo peor de todo, un retraso de 4 años en sus planes de vida de verdad, como tener su propia casa. La reflexión que él mismo hace es que es para enmarcarla. Dice, mi coche me tiene atado a mi trabajo. Y añade, lo que compré para sentirme libre se convirtió en mi mayor ancla financiera. La paradoja es tremenda. Porque ese es el verdadero precio de un coche nuevo, el que no sale en la etiqueta. No son los euros, son los años de libertad que se pierden, son las oportunidades de inversión que se dejan pasar, es no poder cambiar de trabajo o de ciudad porque tienes esa letra que te ata, son todos los demás sueños que se quedan en el garaje. Pero bueno, la historia de Isaías, por suerte, acaba bien. Hoy, esos 379 euros que antes eran para el coche, ahora van directos a inversión. Él mismo lo llama su fondo de libertad. Y es que es eso, ha conseguido darle la vuelta a la tortilla y convertir uno de sus mayores errores en el motor de su futuro. Y al final toda esta historia se reduce a una pregunta que quizá deberíamos hacernos más a menudo. ¿Qué vale más, el olor a coche nuevo que dura unas semanas o tener años y años de libertad financiera por delante? La respuesta, como bien aprendió Isaías por las malas, tiene el poder de cambiar una vida entera.